Buenas noches. A continuación vamos a presentar el caso de una paciente diagnosticada con demencia tipo Alzheimer de aparición temprana, la cual es una enfermedad neurodegenerativa y estas enfermedades se caracterizan por la disminución gradual, progresiva y selectiva de las funciones fisiológicas y anatómicas del sistema nervioso. Esto debido a la pérdida gradual e irreversible de neuronas en ciertas partes del cerebro. Las enfermedades más comunes son la demencia tipo Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. En este caso, la demencia tipo Alzheimer produce cambios en el cerebro del paciente que implican la pérdida de células nerviosas vitales para la memoria. De esta forma, la enfermedad va progresando y afecta también al lenguaje, al razonamiento, al pensamiento, a la funcionalidad ejecutiva, a las náuseas, praxias y también a aspectos de la personalidad, del estado de ánimo y del comportamiento, ya que el paciente se vuelve ansioso o agresivo o también puede intentar irse de su casa. Adelante, compañera. Muchas gracias, Gris. Pues bueno, para este estudio de caso tenemos a la paciente de nombre Alice Howland. Ella es de una edad de 50 años. Ella ejerció como profesora de lingüista en la Universidad de Columbia, además de que fue investigadora, escritora y conferencista. Ella es una mujer casada, madre de 3 hijos, la menor de 2 hermanas y con padres divorciados. La paciente llega a consulta por haber presentado problemas tales como episodios de pérdida de memoria espacial, memoria de corto plazo y memoria semántica, algo que a ella le preocupaba mucho, ya que tuvo dificultad para recordar palabras inclusive muy simples y que ella usaba a menudo, tales como tecnicismos propios de su carrera como lingüista. La paciente además menciona que no tiene problemas de salud física. Ella dice llevar una vida sana, que se alimenta bien, tiene una alimentación balanceada, además de que hace ejercicio. No tiene traumatismos craneales, también niega depresión. Sin embargo, menciona haber estado bajo estrés, pero este más bien es motivante para desarrollarse en su carrera, en su trabajo. Se le realiza un cuestionario para determinar el estado de su memoria. En este cuestionario ella responde de manera asertiva. Sin embargo, se le sugiere una resonancia para una revisión más profunda. Se le da cita para la resonancia, además una cita para la valoración de resultados. Se le recomienda hacer ejercicio un poco más de lo habitual, además de ingerir más líquidos, específicamente agua, ya que esta es buena para la memoria. Se pide también a la paciente que asista a sus citas subsecuentes acompañada. Es de mencionar que la paciente se presenta sola a la primera cita y también un tanto inquieta debido a los síntomas que presenta. Continuamos, Raz. Bien, muchas gracias. Si continuamos de manera sistematizada con el análisis de este caso de Alice, vamos a comprender que, como lo mencionaba Ofelia, existen diferentes episodios en la cual la memoria se ve afectada. Si recorremos un poquito el proceso de los tipos de memoria que tenemos, recordemos que existe memoria de corto plazo, memoria sensorial, memoria de largo plazo, así como memoria de trabajo operativa. También existen diferentes sistemas de memoria, como son la declarativa explícita y la no declarativa implícita. Entonces, cuando comenzamos a relacionar los diferentes episodios que ha tenido Alice a lo largo del progreso desde que fue diagnosticada o desde la primera consulta, podemos entender que podemos empezar a categorizar algunos de estos afectaciones de la memoria. Después de haber obtenido algunos testimonios y también de haber seguido de cerca su progreso, podemos entender que existen afectaciones a la memoria de corto plazo, como son que Alice olvida a las personas que recién conoce, olvida preguntas incluso que ella misma había hecho, que le habían hecho recientemente. También no recuerda correctamente el horario de las medicinas, olvida dónde dejó algunos objetos. Estos son ejemplos de algunas afectaciones de memoria a corto plazo. Para la memoria de largo plazo también tenemos algunas, por ejemplo, olvida direcciones, el lugar donde trabajo, e incluso cuando sale a hacer un poco de ejercicio, olvida los lugares a los que se dirigía o donde estaban localizados, ¿no? En cuanto a sistemas de memoria declarativa explícita, que son todos estos aprendizajes que fueron de forma consciente durante el progreso de su vida, podemos entender, por ejemplo, que de manera autobiográfica no recuerda
quién es ella misma en algún momento de su vida y a qué se dedicaba. También desconoce quién era su hija en una obra en la que se presentó. Olvida eventos significativos en su vida y también olvida algunas palabras que conoce y quiere expresar, esto afectando también a la memoria semántica. Para la memoria procedimental, por ejemplo, también podemos entender que olvida conceptos que ya tenía bien comprendidos, como son las recetas que ya conocía, también en algún momento cómo atar sus agujetas, lavarse los dientes, e incluso llega a necesitar ayuda para vestirse. En el sistema representativo perceptivo, pues también olvida el lugar del baño en su propia casa, ¿no? Entonces, estas son algunas de las afectaciones a la memoria y continuamos con Carlos. Adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar también un poco de las afectaciones que tiene Alice en el deterioro del lenguaje. Al ser una lingüista, para ella era muy importante este tema, por el cual le causó muchos problemas y mucho estrés, en especial mucha depresión, ¿no? Para la evaluación del deterioro del lenguaje, se debe tomar en cuenta parámetros como lingüísticos, como son el lenguaje oral, si este fluye o no fluye, la comprensión, la repetición y la denominación. Alice comenzó con una pérdida de la comprensión, de comprender lo que leía, después avanzó a no saber expresar sus ideas y pensamientos y eventualmente pues las dos cosas no le sucedían, no podía comprender ni expresar sus ideas. Algunos deterioros del lenguaje representativos en esta enfermedad de Alzheimer que tenía Alice de forma temprana afectaban sus funciones cognitivas. Estas son como la anomia, que tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas para hablar. Esta se divide en dos partes, que sería la anomia léxica, que es cuando Alice tiene dificultad para expresar las palabras eh, lo que quiere decir, sus sentimientos, no encuentra las palabras correctas, a pesar de que sabe lo que quiere decir, no logra encontrar esa palabra indicada. También está la anomia semántica, que en este caso Alice tiene la dificultad para recordar el nombre de los objetos. Eh, Podrá saber exactamente qué objeto es, pero no logra expresar cómo se llama o qué objeto es. Otra de los deterioros del lenguaje que presenta es la pérdida del significado. Alice experimenta dificultades para comprender y expresar el significado de sus palabras y frases, lo que afecta directamente a expresarse correctamente con las personas. No logra entablar una conversación correcta con las personas. ¿No? También tiene alteraciones en su lectura, en su escritura, pero en este caso, por ejemplo, conforme va avanzando su enfermedad Alice, tiene dificultades para empezar a leer, para leer con fluidez, y debido a esto ya de su enfermedad que avanza, no puede reconocer palabras y conceptos, ¿no? También existe la fascia motora o de Broca, que esta es que al inicio de la película le está dando un discurso, de repente se queda callada porque no puede recordar lo que quiere expresar, ¿no? Después continuaría con la bradifemia. El paciente, en este caso Alice, presenta el lentecimiento de la emisión del lenguaje. Empieza a hablar mucho más lento, como pausado, como que tiene que forzar a su cerebro a recordar las palabras y poder expresarlas. Está la afasia como tal, el paciente presenta alteraciones de comprensión y expresión del lenguaje, trastorno de articulación del lenguaje, que sería la disartria, muestra deterioro en su capacidad de articulación. Y por último, también presenta la lectoescritura, que es un deterioro debido a las agnosias y apraxias que va a padecer. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero, por favor. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar de los deterioros de las funciones signósticas, en este caso que nos compete. Antes que nada, para eso, pues vamos a explicar los que son las signosias y las agnosias. Las signosias, pues son las actividades organizadas de la sensopercepción. Estas es en sí los conocimientos o aprendizajes que nosotros vamos teniendo a través de la vida, de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y las agnosias se refieren a los trastornos que impiden el correcto procesamiento de los estímulos sensitivos y su interpretación, es decir,
es el deterioro de las signosias. En este caso, nuestro caso de estudio de la paciente, ella desde el inicio, desde los primeros síntomas, pues empiezan a darse las agnosias. Primero las agnosias visuales asociativas, cuando ella empieza a olvidar, por ejemplo, letras de las palabras cuando está escribiendo. También pues esto se va haciendo más fuerte conforme avanza la enfermedad. Ella llega a perder la percepción o empieza a desconocer a caras familiares como la es la de su hija. Por otro lado, pues también tenemos lo que son las en cuanto a la orientación visoespacial y las agnosias topográficas. Al inicio de ella, los primeros síntomas fue que se pierde cuando va a correr y no ubica el lugar en donde ella se encuentra ni tampoco lo que estaba haciendo. Ella se relaja, reflexiona y logra volver en sí. Sin embargo, cuando avanza la enfermedad, pues llega a padecer esto de alguna manera más en ella, puesto que empieza incluso a olvidar lugares muy comunes como en su casa, cuando olvida dónde está el baño. Entonces son parte de las agnosias que ella presenta a través de la enfermedad y vemos cómo van siendo graduales la pérdida o el deterioro de las agnosias conforme la enfermedad va avanzando. Por mi parte es todo. Adelante, compañero. Gracias, Moni. Bien, pues en este estudio del caso yo les voy a hablar de lo que son las praxias. Quiero primero comentar que las praxias se refieren a las habilidades motoras y coordinativas que permiten planificar, ejecutar movimientos voluntarios y coordinados. Estas habilidades están relacionadas con la ejecución de acciones intencionadas y específicas como manipular objetos, realizar gestos y llevar a cabo tareas motoras diversas. La paciente, en este caso, muestra dificultades en la realización de tareas motoras, por ahí lo había comentado ya mi compañero Carlos, pero estas tareas motoras y habilidades que antes ejecutaba con facilidad, se fue deteriorando. Estos deterioros en las praxias incluyen dificultad en la coordinación motora, se puede manifestar con tener dificultades para llevar a cabo tareas que requieren coordinación motora fina, ya sea como escribir o como amarrarse las agujetas. También otra situación es el problema con la planificación y ejecución de las acciones secuenciales, lo que puede resultar en dificultades para llevar a cabo acciones como vestirse, como preparar alimentos, etcétera. Y un tercer punto que quiero comentar es la pérdida de destrezas motoras. A medida que la enfermedad progresa, se puede llegar a experimentar una disminución en sus habilidades motoras, lo que afecta su capacidad para realizar actividades cotidianas y sus reacciones físicas y gestos se vuelven lentos, como lo veíamos al inicio de la película, cómo ella olvidó y ella se ve el esfuerzo que hace por recordar. Pero bueno, hasta aquí es este estudio del caso de esta paciente, de Alice Howland, y hasta aquí nuestra exposición. Gracias.